Muy buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra asistencia. En el marco de las continuas actividades organizadas por el Centro de Investigación para la Gobernanza Global, el programa de doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global y los másteres adscritos al mismo, entre los que se encuentra el Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno, es un placer volver a contar con José Julio Fernández Rodríguez, a quien antes de nada le quiero dar las gracias por estar hoy con nosotros. José Julio Fernández Rodríguez es licenciado en Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Periodismo y Comunicación Audiovisual, diplomado en Estudios de Seguridad y Defensa y doctor en Derecho. En la actualidad se desempeña como profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, donde también ostenta el cargo de delegado de Protección de Datos, y como director del Centro de Estudios de Seguridad, un centro mixto formado por la Universidad de Santiago de Compostela y el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. En relación a su extensa producción científica, cabe destacar, al menos desde mi punto de vista, 4 líneas de investigación. Primera, la justicia constitucional. Segunda, los derechos fundamentales, debiendo resaltar sus estudios en relación a la figura del Ombudsman, porque resultan enriquecidos por su pasado como valedor do povo de la Comunidad Autónoma de Galicia. Tercera, la seguridad y cuarta, la tecnología. Bajo este marco, el título de su conferencia es ¿Deben tener derechos los robots? Tras la intervención del ponente, se abrirá un turno de preguntas en el que se puede participar levantando la mano o empleando el chat, y sin mayor dilación le cedo la palabra a nuestro ponente. Gracias, Óscar. Bueno, para mí es un placer intervenir en este posgrado. Mejor hubiera sido físicamente en Salamanca, pero estamos sometidos a la lógica del dictado de la pandemia y tenemos que sustituir la presencialidad física por la online, con entusiasmo igual y con pasión. No os preocupéis, que el entusiasmo no decae. Pero así son las cosas de momento en este mundo agitado que vivimos. Voy a compartir pantalla, tengo un pequeño PowerPoint que guíe mi exposición. Entonces, a ver si funciona con corrección. Y me decís si funciona con corrección. ¿Se ve, no? ¿Lo estáis viendo? Se ve. Perfecto. Bueno, como decía el profesor Óscar Moreno, voy a hablar de un tema polémico, un tema abierto, un tema dudoso, de dudosa evolución. ¿Deben tener o no derechos los robots? Parece una cosa menor, parece una cosa poco técnica, pero es todo lo contrario, es una cosa densa, interesante y con muchas aristas jurídicas y de otro tipo también, y de otro tipo. Bueno, yo soy ese, ahí está mi cuenta de Twitter, si queréis sumaros y podemos dialogar también por las redes y sobre todo quiero mandar un saludo, como decía antes, pues a la Universidad de Salamanca, y está nuestro rectorado desde aquí, desde Santiago de Compostela, que ahí está nuestro rectorado. Estamos relativamente cerca estas universidades, pero que somos universidades hermanas e históricas en el contexto académico europeo. Entonces, un saludo a Salamanca desde Santiago de Compostela y un saludo a América, porque sé que muchos estáis conectados en los países hermanos de América. Bien, en la introducción, la idea es muy sencilla. Voy a hacer una exposición relativamente breve, en torno a ver si media hora, sobre el tema que nos ocupa, si deben o no tener derechos los robots, con la idea de tener tiempo para un debate posterior, porque como esto es un tema abierto sobre el que estoy trabajando y seguiré trabajando, me interesa también conocer vuestras opiniones. Insisto, es un tema de envergadura, aunque hoy en día muchas personas parece que todavía no lo perciben como tal, lo cual yo supongo que con el paso de los años se darán cuenta del error, que es un tema de primera magnitud. Es obvio que, aunque mi formación primigenia es jurídica
y quiero hacer una intervención sobre todo jurídica. Hay otros elementos a tener en cuenta relevantes. Sé que muchos de vosotros no sois juristas, varios de vosotros, entonces también esto es un interés adicional para atender, para interesarse por esta charla. Hay elementos sociológicos relevantes en todo esto que juegan o jugarán, estamos un poco hablando hipotéticamente, en el futuro inmediato jugarán un papel relevante. No es difícil entender esto, fijaos. Es más fácil desde el punto de vista sociopolítico defender los derechos de estos robots, son extraídos de dos películas conocidas, sobre todo de la derecha, Blade Runner la segunda parte, son androides, ¿no? Son androides. Es más fácil desde el punto de vista sociológico darle un estatuto jurídico específico a estos robots que a este otro, que puede tener una capacidad de inteligencia artificial tan superior o igual o superior a los otros más humanoides, pero que desde el punto de vista sociológico, sociopolítico, no parece que este robot sea susceptible de titular de derechos desde ese punto de vista. De todos modos, es un tema que tiene peligros, ¿no? Es un tema jurídico y político y social peligroso, ¿no? Esta es una frase de Stephen Hawking ya de hace tiempo, ¿no? Esa inteligencia artificial que permitirá construir cerebros avanzados en robots, pues puede ser peligrosa, ¿no? Porque puede acabar alterando los perfiles de la humanidad, acabar con un transhumanismo relativista, donde se difumine la identidad del ser humano. Bueno, hay que analizar estos temas también con esa cautela, ¿no? Desde el humanismo, precisamente, ¿no? Con la cautela de la lógica del pensamiento humano tradicional, ¿no? O sea que no todo hay que ser rompedores. Vivimos un contexto complicado desde el punto de vista tecnológico, no hace falta que lo contextualice, a lo mejor, ¿no? Tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, computación en nube, computación cuántica, drones, armas automatizadas, etcétera, que están inaugurando una segunda etapa de la sociedad de la información. Tuvimos una primera etapa de la sociedad de la información desde los 80, ¿no? Con Internet, con los chats, con las redes sociales, con el mail, pero ahora se abre una segunda etapa, sobre todo por esas tecnologías disruptivas que rompen la evolución tecnológica y dan un salto hacia adelante. Bueno, es un tema pues muy relevante para la conformación de nuestra vida en comunidad y para la calidad de nuestra democracia, porque al final no queremos una vida de cualquier calidad, sino que queremos una vida de calidad democrática, obviamente, ¿no? Pues la tecnología es muy peligrosa para, mal usada para garantizar esa calidad de la democracia. Bueno, o sea que el tema de los derechos de los robots, aparte del tema en sí, hay que contextualizarlo en el marco de este cambio de era tecnológica, este cambio de segunda fase de sociedad de la información, con sus riesgos y amenazas para las personas y para nuestra forma de vida democrática. Bien, ¿de qué parto en mi argumentario? ¿No? Parto de dos presupuestos para desarrollar, para basar mi argumentario. Parto de una hipótesis de que en el futuro más o menos cercano, más o menos lejano, ahora no nos importa, no nos vamos a meter en estas cuestiones técnico-robóticas, ¿no? Parto de la hipótesis de que en el futuro habrá máquinas a las que le apliquemos algoritmos de aprendizaje que les permitirán tomar decisiones de forma libre. Serán robots inteligentes, con voluntad, capaces de pensar, tomar esas decisiones complejas, realizar difíciles tareas. Robots humanoides o robots androides, porque van a tener un aspecto humano muy fidedigno, lo que aumentará los elementos sociopolíticos que dije antes, pero también psicológicos de afinidad con las personas humanas, ¿no? Con las personas humanas. La empatía, estos elementos sociológicos y psicológicos son relevantes, lo comenté antes e insisto ahora en ello, ¿no? Y seguiré insistiendo porque por lo que veréis después en qué lo voy a concretar.
Entonces, por lo tanto, estoy usando dos elementos de partida, de presupuesto de partida en mi argumentario, ¿no? La toma libre de decisiones, por lo tanto, tienen voluntad, en ese supuesto hipotético del que estoy partiendo, van a tener voluntad de tomar decisiones. Y segundo, el aspecto humano muy fidedigno, muy fidedigno, esos androides o aginoides muy evolucionados que tienen esa apariencia humana e imitan las funciones del ser humano. Claro, si falta alguno de estos dos presupuestos de los que parto, ya mi argumentario no sirve, ya está descartado mi argumentario para atribuir derechos a los robots. Ojo, ¿eso qué significa? Que fuera de este argumentario están pues el mero software que puede tener inteligencia artificial muy poderosa, los asistentes virtuales, los chatbots, pero no tienen un soporte físico, no tienen una apariencia física ni humana ni no humana, ¿no? Esos los descarto en mi argumentario y de este constructo que estoy haciendo. Y también saco fuera del argumentario, fuera de estos presupuestos, los soportes físicos, pero que son robots industriales, el que puse antes en la foto, el robot industrial o los drones, que pueden tener y tendrán inteligencia artificial muy desarrollada, pero que no forman parte de esos robots que tendrán hipotéticamente derechos en el futuro. Bueno, esto no solo es una elucubración doctrinal de autores, de físicos o de juristas, ¿no? No, ya hay alguna resolución en Europa, aquí en Europa está bastante evolucionada los argumentos en la Unión Europea en este sentido. Hay una famosa resolución que después citaré, una resolución del Parlamento Europeo que tengo por aquí, de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre normas de derecho civil sobre robótica. Sobre esto vuelvo después, ¿no? Es una resolución muy avanzada, se criticó por ser excesivamente avanzada. Bueno, ¿por qué la traigo ahora a colación? Bueno, porque en la parte final dice esta resolución, la tengo aquí, características del robot inteligente, capacidad de adquirir autonomía mediante sensores o mediante el intercambio de datos, o intercambio análisis de datos, capacidad de autoaprendizaje a partir de experiencias y la interacción, un soporte físico mínimo, capacidad de adaptar su comportamiento al entorno e inexistencia de vida en sentido biológico. Bueno, por lo tanto, no solo esto es un argumentario, ya digo, doctrinal de autores que hablamos o le damos vueltas a este tema, también es una polémica o una problemática que ya está a nivel legislativo en el ámbito de la Unión Europea, ¿no? Ya está sobre la mesa y se están haciendo textos normativos en torno a esta problemática. Bien, y en otros países, por ejemplo, tengo aquí un ejemplo, esto es ya real, ¿no? Esto es de la época actual, hay una robot, por ejemplo, que llaman esta, Sofía, hay varios, 5 o 6 casos de estos, ¿no? Que ya son bastante evolucionados y que tienen, y a los que ya se le ha atribuido un estatuto jurídico específico. De hecho, esta que os pongo aquí, esta Sofía, tiene nacionalidad saudí, es de Arabia Saudí. Bueno, y genera pues algunas protestas o ironías. La robot Sofía tiene más derechos o más libertad que las mujeres de carne y hueso saudíes. Bueno, o sea, no es un tema solo de futuro, ya está llegando a nivel legislativo y a nivel también de realidades robóticas que ya existen en varios puntos. Ahora no voy a hacer un recorrido técnico porque no es técnico-informático porque no es la finalidad de esta charla. Bien, pero como algunos no sois juristas, ¿no? Me paro 2 minutos a situarnos para que entendáis mejor lo que voy a decir a continuación. Bien, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, puse ahí derecho, no. Vamos a ver, hay un concepto que es derecho en sentido objetivo que se refiere a un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad. Para pacificar la sociedad es necesario las normas jurídicas para
pacificar esos conflictos y resolver esos conflictos. Bueno, eso es derecho en sentido objetivo. Esas normas se suelen organizar en lo que se llama ordenamiento jurídico, ¿no? Un ordenamiento jurídico. Eso es el ordenamiento jurídico, es la sistematización de esas normas. Bueno, si hay derecho en sentido objetivo de España, de Portugal, de Francia, de Italia, en el ámbito internacional, Unión Europea, bien. ¿Qué nos interesa ahora de esta idea? Que dentro de este conjunto de normas no todas son iguales, hay diversos tipos de normas, ¿no? Hay diversos tipos de normas. Por ejemplo, hay normas que dan competencias. Los ayuntamientos serán competentes en estas funciones, ¿no? O el Tribunal Constitucional es competente, o la Corte Constitucional, en el recurso de constitucionalidad, en la acción de no sé qué, en la acción de no sé cuánto, ¿no? Una serie de listados de funciones o facultades de un órgano. Hay normas orgánicas, por ejemplo, el Tribunal Constitucional está formado por X número de magistrados que se eligen de esta forma. Hay encargos al legislador, ¿no? El derecho al honor será regulado por ley, ¿no? Encargos que desde una norma, por ejemplo, desde la Constitución, se dirigen al legislador para que actúe. Bueno, y hay también, a lo que iba, lo que llamamos derechos subjetivos. Subjetivos. Son facultades que tiene una persona física, ¿no? Facultades que tiene una persona física, una persona con nombre y apellidos, ¿no? Facultades de hacer, no hacer o impedir, por ejemplo. El derecho a la libertad de expresión es un derecho subjetivo que permite hacer algo, que es manifestar opiniones, pensamientos, ideas. O el derecho a la intimidad es un derecho subjetivo que impide algo, impide que terceros agredan a tu esfera íntima, ¿no? A tu esfera privada. Bueno, o sea que los derechos subjetivos son facultades que el ordenamiento jurídico da a las personas de diverso tipo, ¿no? De diverso tipo. Bien, ¿qué le pasa a los derechos subjetivos? Bueno, que se conforman en el ámbito privado, bueno, esto es un poco técnico, no creo que ahora tenga mayor interés, en el ámbito del derecho civil y pasan al ámbito público del derecho constitucional, derecho administrativo. Bueno, hace un siglo, bueno, hace un poco más, desde la Revolución Francesa, aunque se sistematiza con Jelinek a final del siglo XIX. Bueno, esto es un tema menor, pero ahora en mi argumentario, pero bueno, es un tema teóricamente relevante, ¿no? Del ámbito privado al ámbito público. El concepto, ya lo dije, esa facultad que el ordenamiento jurídico da a una persona para hacer, no hacer o impedir algo, y que tiene un elemento mayores, ¿no? Esto también me paro un momento porque sobre esto vamos a volver. Tiene un elemento mayores, que es lo que en latín se puede decir justa causa, lo que podemos decir un interés. O sea, los derechos subjetivos, resumiendo, no solo es la facultad voluntarista que tiene una persona para hacer algo, no. Es eso, y además un interés que objetivamente, valga la expresión, es necesario, es conveniente defender. Bueno, ejemplo que puse antes, la libertad de expresión, es obvio que hay un interés democrático en proteger la libertad de opinión, obviamente, ¿no? Bueno, en el ámbito privado, los derechos del arrendatario, del arrendador, el comprador, vendedor, son derechos subjetivos que tienen. Bueno, y hay un interés detrás que, por razones de seguridad jurídica o otras razones, que dan una justa causa para ser titular de ese derecho determinado. O sea, no todo es elemento subjetivo, la facultad subjetiva de voluntad de ejercer, también hay elementos objetivos, de interés objetivo detrás de la construcción tradicional de los derechos subjetivos. Bien, también es relevante, lo vamos a ver dentro de un momento, que cuando tienes un derecho subjetivo, lo normal es que en la otra cara de la moneda esté una obligación, una sujeción a alguien. Por ejemplo, el derecho del comprador y del vendedor, ¿no? Yo tengo derecho a dar una cantidad con un acuerdo determinado en la compra-venta, entonces el vendedor tiene la obligación de entregar la titularidad de la cosa comprada. O sea, normalmente este es el esquema. Hay un derecho y hay unos obligados a cumplir para hacer efectivo el derecho subjetivo en sí.
en el ámbito público, también constitucional, en los casos que dije antes. Y último concepto situacional, ojo, algunos de estos derechos subjetivos son derechos fundamentales, ¿no? O derechos humanos. La terminología es paralela. El derecho humano es una terminología de tradición ius internacionalista, de derecho internacional. En cambio, el derecho fundamental es una expresión similar, pero de tradición constitucionalista, ¿no? Del constitucionalismo. Bueno, ¿qué le pasa a estos derechos fundamentales? Que se supone que son facultades derivadas de la dignidad de la persona. Los seres humanos, por ser seres humanos, tienen unas cualidades que se pueden resumir en la idea de dignidad. Y de esa idea de dignidad se derivan pues, las facultades propias de los derechos fundamentales. Bueno, aquí está una cuestión clave. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? Bueno, porque la construcción histórica, diacrónica, histórica, epistemológica del tema de los derechos fundamentales, así lo ha determinado. Ojo, las categorías jurídicas no nacen por generación espontánea, no, son producto de una evolución, de un pasado, ¿no? Y van decantando ciertas características. Bueno, en este sentido, es muy relevante en el siglo XVI la actuación de la patrística española, ¿no? De Duns Scoto, Francisco de Vitoria, Fernando Suárez, los jesuitas y dominicos que defienden la igualdad y la libertad de los indios de América, que tenían alma y eran personas, por lo tanto. Bueno, esa es la base epistemológica de lo que después en el ámbito revolucionario francés, norteamericano, aparecen como los derechos públicos de la ciudadanía, ¿no? Eso viene todo del esfuerzo teológico de los autores españoles en el siglo XVI. Es decir, que el concepto de dignidad es un concepto teológico que los juristas vamos incorporando a nuestro sector a lo largo de siglos, ¿no? A lo largo de siglos. Pero entonces, ¿qué significa teológicamente hablando en concreto esto de la dignidad? ¿No? Este es el tema nuclear de mi argumento. ¿Qué significa? No sé si alguno quiere intervenir. Hola. A ver, ¿qué opináis? ¿Qué significa, por ejemplo, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios? A ver, ¿alguien quiere comentar? Hola. ¿Alguien quiere comentar? ¿A alguien? A ver quién está por ahí. Por ejemplo, Jennifer Moraes, ¿qué opinas? Hola. Hola, hola. Hola. Lo escuchamos muy bien, doctor. Carolina, hola. Carolina, ¿qué opinas? ¿En qué se parece el ser humano a Dios? Jorge Cuellar. Hola. Desde una visión teológica, desde una visión jurídica. No, desde una visión sociológica. Tú, si te dicen, ¿en qué te pareces a Dios? Exacto. Entonces, ¿En qué te pareces? Exacto, el conceptualismo sociológico, teológico, ahí habla de tres verbos rectores, es decir, ser imagen creada constitutiva del hombre, como un sello de un ser supremo Dios, que ha puesto a este hombre y expresa primero racionalidad, inteligencia, voluntad y libertad. Es decir, son las dotes y características que le permitirían a este ser humano o a esta persona, a este ente, la capacidad de raciocinio. Bien. Es una visión teológica, sociológica. Bien, bien. Entonces, en esta línea, muy bien. ¿Qué es lo interesante? Bueno, compartir. ¿Qué es lo interesante para el jurista, en lo que bien ha dicho nuestro compañero? Bueno, que hay unas capacidades derivadas de la propia naturaleza humana. Aquí están Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva pueden comer la manzana? Porque son libres. Ahí está la clave de la construcción teológica, la libertad. El ser humano
desde el punto de vista teológico, está hecho imagen y semejanza de Dios porque es libre. Entonces, la libertad es una idea teológica, pero que al jurista le interesa muchísimo, muchísimo. De hecho, os dais cuenta cómo toda la construcción de derechos fundamentales gira en torno a esa dignidad que en el fondo es libertad. La libertad del ser humano tiene exigencias y de ella derivan una serie de derechos, ¿no? O deberían derivar una serie de derechos conectados con la libertad como posición ínsita del ser humano que caracteriza a ese ser humano frente a otras creaciones o seres del planeta. Bien, aquí está entonces el elemento teológico que al jurista le interesa desde el siglo XVI para construir la idea de derechos fundamentales. Doctor, bien. una consulta. Pero, sí, perdón, sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. ¿Esta libertad nace de un acto de voluntad o de una característica del raciocinio? Claro, bueno, desde el punto de vista jurídico es un poco indiferente, ¿no? Es un poco indiferente que sea, sea un razonamiento o sea más voluntarista o sea más esporádica, o sea, es un poco indiferente. Lo importante jurídicamente es que tenga capacidad libre de decisión. Si tiene capacidad de libre decisión, entonces es responsable de sus actos. Y hay un mecanismo jurídico de exigencia y responsabilidad, sea sanciones, sea civil, lo que sea. Entonces, digamos que el jurista no analiza de forma detallada el argumento teológico, solo coge la idea nuclear, ¿no? Que el ser humano es libre por naturaleza. ¿Puedo hacer una intervención? ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Vamos a ver, es que antes me nombraste sobre la pregunta porque de te vi ahí, bueno, es un poco aleatorio. Sí, ¿qué significaba el que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios? Sí. Y la cuestión es, ¿quién se cree con autoridad para interpretar esta frase? ¿Quién dijo esa frase? Y si de ahí podemos derivar que si somos creados a imagen y semejanza de Dios, podemos saber lo que Dios piensa. ¿Verdad? Es mucho más complicado y yo no me voy a teorías, pero soy mucho más simple. Soy mucho más simple. Primero, ¿con qué autoridad tenía la persona para interpretar lo que significaba esa frase? Bueno, primero, ¿quién escribió esa frase y qué verosimilitud tiene? Después, ¿quién tenía autoridad para interpretar eso? Y si de eso podemos derivar que podemos pensar igual que Dios, porque si somos iguales, creados a imagen y semejanza, pues somos como dioses. Es como complicado, ¿verdad? Pero somos como dioses porque podemos escoger el bien y el mal libremente. Esa es la idea jurídica. No me meto en otras cuestiones. Claro, eso es que lo ha dicho alguien y a partir de ahí partamos, o sea, hemos hecho unas hipótesis a partir de una frase y a partir de esas hipótesis creamos todas unas teorías. Pero yo es que me iría a rebatir la hipótesis primera. Pero bueno, es que no estamos en esto. Vamos a otra cosa. Lo de robots. Venga, muchas gracias. Pero bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, estamos un poco simplificando un poco el análisis, ¿no? Claro. Bien, entonces ya tenemos la idea que le interesa a los juristas, la libertad. Entonces, ¿qué hacen? ¿O qué hacemos los juristas? ¿Qué hacemos? Construimos una serie de derechos en sentido tradicional, unos derechos fundamentales en sentido tradicional, básicamente con esa inspiración española del siglo XVI y sobre todo el momento revolucionario francés y norteamericano. Unos derechos que podemos llamarle tradicionales, que recibimos ahora, que tratan de proteger la libertad y la igualdad, ¿no? La libertad y la igualdad, que tienen dos elementos, en la línea que lo que dije antes, ¿no? Voluntad de ejercicio y un interés protegido. O sea, la libertad sirve de base epistemológica, para construir pues, una serie de derechos que hemos recibido que tienen estos dos elementos, una voluntad de ejercicio, una posibilidad de ejercitarlos, el elemento subjetivo, y el elemento objetivo que dije antes de un interés protegido. Bien, aquí está el asunto que conecta las dos líneas de mi argumentario. Entonces, si hay robots con capacidad o con libertad de elección, un robot que tenga capacidad de elección desde el punto de vista real, entonces estamos teóricamente en disposición de hacerlo titular de un derecho subjetivo, porque cumple el requisito básico, la capacidad libre de decisión. Bueno, esto es un tema más complicado de lo que parece, ¿no? Por ejemplo, abro un paréntesis un momento.
este argumento, por ejemplo, se puede aplicar a los animales para rechazar que los animales puedan tener derechos, porque como no tienen capacidad de elección, sino que actúan por instinto, entonces no pueden ser titulares de derechos en esta construcción tradicional. Ojo, no estoy hablando de otro tipo de construcciones que puede haber legítimas. No, en esta construcción tradicional. Cierro paréntesis, ¿no? Cierro paréntesis, vuelvo a los robots. Entonces, esa capacidad de elección que entendemos en nuestro presupuesto que en el futuro tendrán los robots con esa evolución de los algoritmos de inteligencia artificial, les hace estar en disposición, como ya digo, de ser titulares de derechos subjetivos, Claro, digo que estamos en disposición de darle derechos, no que necesariamente haya que dotarlos de derechos. Ojo, ¿no? Por lo tanto, la siguiente pregunta ¿es suficiente que sean libres para atribuirle derechos? O incluso la pregunta es, si son libres estos robots, ¿necesariamente hay que atribuirles derechos? Bueno, diferente el plano, si es suficiente a ser necesario o conveniente, o es conveniente. Bien, en este sentido, bueno, entonces el argumento se va ampliando y aparecen o podremos construir una serie de argumentos a favor o en contra. En un futuro inmediato, cuando esto sea más realista y esté sobre la mesa. Ahora simplemente estamos teorizando un poco porque no está de momento tan avanzada la inteligencia artificial, claro, ¿no? ¿Puedo aportar algo? Sí, por supuesto. Mira, vamos a ver, es que el problema de la inteligencia artificial es que el robot no la ha creado, lo ha hecho su creador, es decir, los programadores. Sí. Entonces, la responsabilidad de lo que haga el robot sería de los programadores. En este caso me voy a lo de antes. Si nuestra inteligencia procede de Dios, entonces nuestra responsabilidad sería de Dios. Es un follón, es muy lioso. Sí, pero como el presupuesto de mi argumento de partida es que el robot va a tener libertad de elección, ya elimino zonas grises en mi argumentario. Sí, bueno, pero eso es un, digamos, eso es es como un axioma de partida, pero eso sería muy discutible, si va a tener libertad de elección o va a ser consecuencia de la programación que han hecho sus programadores. De hecho, ya estoy oyendo por los medios de comunicación que la inteligencia artificial, que va a haber muchos tipos de inteligencia artificial, sí. Porque habrá la inteligencia artificial la más social, la más de derecha, más de izquierda. Entonces está claro que va a ser cuestión de los programadores y ya está. Sí, pero los responsables serían los programadores. Pero es que el problema ya se plantea ahora. Por ejemplo, Estados Unidos tiene drones de combate que cuando pierden contacto con la base decide si dispara o no, decide el dron disparar o no. Sí. Los coches automatizados van a decidir por dónde van, si atropellan o no atropellan. O sea, ya se está vislumbrando esa capacidad de decisión. No es un tema tan abstracto, tan teórico. Da un poco igual que la capacidad de decisión sea real, sea efectivamente un proceso similar a la inteligencia humana a la hora de tener voluntad y libertad, o sea una imitación sofisticada. Porque en el fondo el robot de compañía, por ejemplo, en el futuro me dice que me ama. A mí me es igual que lo diga libremente o que esté actuando, porque con las personas físicas nos gusta que nos digan que nos aman, aunque a lo mejor no sabemos si es verdad o es falso, ¿no? Bueno, yo veo que la evolución va a tender a crear robots con esa capacidad de una forma u otra de tomar decisiones al margen de su programación o al margen de su creador o de su propietario. Este es el problema hacia el que estoy llegando. Bueno, entonces, sí. En este contexto, pues seguro que en el futuro inmediato pues, va a haber pues, discusiones a favor o en contra de estos derechos de los robots. El elemento a favor más relevante es el que dije antes, a ver si me permite, ese que parece que va a haber algoritmos de inteligencia artificial que de una u otra forma darán capacidad de decisión propia a los robots, de una u otra forma, ¿no? Pero bueno, también puede haber otros argumentos, Puede decir, ojo, es que hay derechos subjetivos que no son siempre de personas físicas. Entonces, por ejemplo, en España, las universidades tienen un derecho subjetivo a la autonomía, por ejemplo, ¿no? Y también hay derechos subjetivos colectivos, o sea que esa construcción tradicional no solo se restringe a las personas físicas individuales.
también otro argumento que ya veo por ahí es que, claro, como esa realidad del futuro va a ser así, hay que regularla. Necesariamente habrá que entrar en este tema, porque hay que regular la realidad del futuro. Y sea como fuere, estas máquinas del futuro tienen que tener un estatuto jurídico seguramente específico por sus características. Entonces la regulación va a ser necesaria, por ejemplo, en términos de responsabilidad, como voy a decir dentro de un momento, ¿no? Por lo tanto, y va a haber otra cosa diferente a lo que estamos hablando ahora, va a haber transhumanos, es decir, personas que tienen parte de su cuerpo máquina. Es un tema para otra conferencia, ¿no? Porque es un tema que habría que delimitar antes dónde acaba la persona, empieza la máquina, o dónde acaba la máquina, empieza la persona. Esto es un pero que evidencia que es un tema que habrá que regular, igual que habrá que regular a los robots. Sí, Paul, dinos. Paul. Paul. Acá, doctor, Paul. Sí. Gracias. Paul. Señor, no, básicamente ahí la duda natural es cuál es la diferencia con un humanoide. O sea, pregunto por el caso Sofía cuando se le concedió una nacionalidad a un prototipo, me parece que norcoreano, surcoreano, se le concedió el derecho fundamental a la ciudadanía. ¿Qué es un humanoide? Claro, dije al principio que no quería entrar en términos a cuestiones de técnica informática. Yo me limito a lo que dije en los presupuestos. Yo entiendo que desde el punto de vista jurídico el androide que nos interesa es el que tiene capacidad de decisión propia y que tiene un aspecto humano fidedigno, como los ejemplos que nos da la literatura y el cine tantos estas últimas décadas de robots humanoides. No. Entonces, me limito a esa definición. Desde el punto de vista técnico-informático, un androide humanoide es el robot evolucionario que se parece a una persona, ¿no? Digamos que la gran diferencia que la informática, perdón, sí, la cibernética, ¿no? Que es un aspecto de la física informática, hace es los que se parecen a las personas y los que no. Bueno, los que son hardware y los que son software. Hay varias clasificaciones, ¿no? O sea, para nosotros, desde el punto de vista, el androide es el que tiene hardware y software con aspecto humano y con inteligencia artificial evolucionada que permite hacer acciones complejas. Seguro que si abordamos más el tema cibernético técnico, habría que introducir más matices, pero yo creo que para mi línea argumental no es necesario, ¿no? Entonces, yo me intento vaciar de elementos grises, como dije antes, que oscurezcan el argumentario, ¿no? Porque si no, me atranco, no llego hacia el final. Vale, Paul, muchas gracias. Bien, y frente a esos argumentos a favor, seguro que va a haber argumentos en contra, ¿no? O está habiendo argumentos en contra, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vamos a regular lo que aún no sabemos cómo va a ser? Yo entiendo que va a ser, pero también sirve, no, vamos a esperar para que estamos elucubrando si aún no sabemos cómo va a ser, si va a haber o no esa capacidad de decisión, o todo va a ser mera automatización en función de la programación que viene de atrás. Es decir, la clave es que la programación llegue hasta cierto punto que permita al robot formarse y entonces se libere del peso de su programación anterior y tenga capacidad de decisión. Esa es la cuestión técnica, técnico-informática, técnico-cibernética. Claro, en este argumentario no hay dignidad, porque si la dignidad es un concepto jurídico teológico, de origen teológico, el origen teológico es para determinar la similitud del ser humano con Dios. Entonces, si mantenemos esa deuda con el origen teológico del término, el robot no va a tener dignidad. Entonces, tiene menos base epistemológica para que se defienda su titularidad de derechos, ¿no? Esto es un peligro real que lo pone en evidencia también la Unión Europea ya. Bueno, lo que quieren las empresas es evadir la responsabilidad. Hacen un robot que genera un daño y las empresas dicen, no, nosotros no tenemos culpa, no pagamos. Es el robot que tiene su propia capacidad de decisión al que hay que castigar. Bueno, esto es un peligro real, ¿eh? Un peligro real. Antes os dije,
un derecho normalmente siempre tiene en la otra cara de la moneda una obligación, el sujeto que debe de cumplir una serie de imposiciones para hacer efectivo el derecho. Aquí, ¿quién es el obligado? Si el robot tuviera un derecho X, el obligado es la persona humana frente a la persona electrónica robótica. No suena bien, ¿verdad? No suena bien en conexión con lo que decía antes de Stephen Hawking de los peligros de pérdida de humanidad con el progreso tecnológico, ¿no? ¿Y cuál es el interés en la justa causa? El elemento objetivo para basar o defender un derecho subjetivo de un robot. Esto habría que actuar a lo mejor de una forma más casuística, ¿no? Yo aquí no tengo muy claro en una persona física, sí, pero en una persona robótica, es decir, un robot no tengo claro este elemento objetivo, ¿no? Este elemento objetivo detrás. Y está claro también que puede decirse, no, si concedemos derechos a los robots, la autonomía de las personas se reducirá. Pero realmente donde se están discutiendo ahora los problemas más relevantes en conexión a este tema es con el problema de la responsabilidad jurídica, responsabilidad por daños, por las acciones, ¿no? Por las acciones. En este sentido, la norma europea que os cité antes, esa resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2017, lo que hace básicamente es entrar en el problema de la responsabilidad, ¿no? Es lo que hace. Entonces dice, el que tenga interés, insisto, resolución del Parlamento Europeo, 16 de febrero de 2017, normas de derecho civil sobre robótica. Punto 59F, fijaos, leo. El Parlamento Europeo pide al órgano comunitario, al órgano de la Unión Europea, a la Comisión que hace normas, que cree a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que, como mínimo, los robots autónomos sean considerados personas electrónicas responsables de reparar los daños que puedan causar. Y después sigue diciendo en esta línea, hay que establecer un régimen de seguro obligatorio para estos robots, para ciertas categorías de robots, o establecer un fondo de compensación por daños, ¿no? Y eso da lugar a que el programador o el propietario o el usuario del robot puedan tener una responsabilidad limitada cuando contribuyen a ese fondo de compensación o si suscriben un seguro, ¿no? Un seguro. Y también esta resolución del Parlamento Europeo sugiere que cada robot de este tipo, evolucionado, tenga un número de matrícula individual para delimitar, para detectarlo si hay un problema de responsabilidad. Bueno, realmente está claro que el derecho más pronto que tarde, va a perfilar mejor este tema de responsabilidades. Con los coches, por ejemplo, autónomos, eso ya está sobre la mesa, ya hay regulaciones, ¿no? Los coches autónomos, pues en cierto momento determinado de su evolución tendrán capacidad de elegir por dónde van. No será un robot en el sentido que lo estamos diciendo nosotros, porque no tienen aspecto humano, pero bueno, en el tema de responsabilidad, esa normativa puede dar ideas hacia dónde va a evolucionar el sistema jurídico sobre los robots. Es cierto, ojo, ¿no? Bueno, no, paso. Es cierto, vamos acabando. Vamos. Bien, es cierto que después de todo esto, argumentos que he dado, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay que darle o no hay que darle derechos a los robots? Bueno, aquí está el asunto, ¿no? La parte ya final. Yo creo que de forma, la pregunta que me hacía antes, si van a ser libres los robots, van a tener libertad, entonces necesariamente hay que darles derechos. Yo creo que no, que necesariamente no, que hay que contemplar otros elementos, como estoy diciendo, ¿no? Que no puede ser automático el proceso de titularidad de los derechos de los robots. Es cierto, a lo mejor alguno está pensando en un argumento meramente positivista, formalista. Es cierto que a veces el legislador político adopta decisiones
porque hay un interés estratégico partidista para adoptarlas y no responden a un interés general o a un argumentario previo o a unas razones jurídicas previas. Es decir, no descarto que en el futuro inmediato, al margen del argumentario todo este que estamos esgrimiendo sobre la caracterización epistemológica de los derechos fundamentales, al margen de ello, un legislador determinado, un partido político determinado, adopte la decisión de darle derechos a los robots por razones de oportunidad política, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, eso es legal, obviamente, ¿no? Si el legislador tiene la mayoría y cumple las reglas de control de constitucionalidad, pues es legal, incluso es legítimo, ¿no? Pero no lo veo conveniente, ¿no? No veo que este tema se resuelva con la mera formalidad de que haya una mayoría suficiente a favor de dar ciertos derechos a los robots. No, yo creo que hay que hacer un análisis más de fondo como es el que estaba haciendo en este momento. Entonces, por lo tanto, hay que analizar los elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Esos pros y sus contras, ¿no? Y las consecuencias para asegurar los problemas de responsabilidad. Y hay que también analizar, vuelvo al argumento sociológico del principio para ir acabando, si estamos dispuestos a ello efectivamente como sociedad democrática. ¿Estaremos dispuestos como sociedad democrática a concederle derechos a los robots? Ojo, esto no es baladí, esto va a ser la clave, creo yo. Es obvio que va a haber elementos emocionales culturales, ¿no? Si esos robots evolucionados son robots de compañía, de cuidado, que viven con nosotros durante años, van a surgir vínculos afectivos entre los seres humanos y esas máquinas, ¿no? Aparecerán entonces grupos de presión a favor de los derechos de los robots. Pero vamos a hacer un juego un momento, ¿no? Ya que estamos aquí, dejo de compartir un momento. ¿Tenéis un teléfono móvil? No, supongo. Vamos a hacer una votación online. Fijaos, vamos a usar un recurso de votación. Un momento. ¿Veis mi pantalla que pone si fueras un legislador? ¿Lo veis? Sí, señor. Sí. Bueno, entrad aquí, menti.com, es anónimo, y poned este código 67037294 y votad. Si no, os abstenéis. Hagamos de legislador del futuro en este momento y votemos ahora si estabais dispuestos como legisladores en un parlamento hipotético a votar sí o no a los derechos de los robots. Venga, vamos a hacerlo. ¿Lo veis? ¿Lo tenéis? ¿No? Menti.com. Dejo de compartir un momento para que no se prejuzgue lo que está votando cada uno. A ver cómo va la votación. ¿Puede poner el código, por favor? Nuevamente. El código, la página es... lo escribo en el chat. Por favor, gracias. Un momento. La página es... ¿Pueden poner en el chat el link y el código, por favor? Menti.com. Entras ahí y el código es 6703 7294. Ahí va. Esa es la página, menti.com. Se abrirá la pregunta que os hice y 6703 7294. A ver cómo va el Parlamento digital. Sois vosotros. A ver, vamos a esperar un minuto. Votad, a ver si votáis todos. A ver cuántos votos van, voy a mirar. Van 22 votos. ¿Cuánta gente hay conectada? Uy, hay gente conectada que no está atendiendo, porque hay 25 votos y hay 45. Sé que hay 20 personas que aún no votaron. Venga, votad. A ver. Acción expresa. ¿Me deja introducir el código? El código funciona, ¿no? Veo que sí estáis votando. Sí. Sí.
A ver, esta es una técnica interactiva, ya veis que aunque estemos en el ámbito digital, pues también podemos interactuar un poco a distancia. Bueno, yo creo que ya es suficiente, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Uy. Comparto pantalla, a ver. No, ¿dónde está? Aquí. Bueno, mayoritariamente habéis votado no. No, habéis votado no, 26, 7 sí y 2 abstenciones. Lo podemos poner de otra forma, así, fijaos, mayoría absolutísima por parte del no. Podemos ponerlo así o así como estaba antes, o así como un quesito. Pues esto es la prueba sociológica o los elementos sociológico-emocionales políticos que habrá que considerar en el futuro, porque en el Parlamento X en el año 2045 se va a plantear algo así, imagino, ¿no? Con todos los argumentos que se den, los diputados y diputadas pues tendrán que votar sí o no, con base en elementos no solo jurídicos, también sociológicos y emocionales, ¿no? Y emocionales. Bueno, concluimos, ¿no? Y os cedo la palabra y debatimos brevemente lo que queráis. Concluimos. Tema, insisto, mucho más relevante o de actualidad de lo que parece, ¿no? No es una cosa solo de un futuro remoto, ¿no? Ya hay algunos elementos problemáticos sobre la mesa. Dije antes la resolución esa del Parlamento Europeo que entra en varias cosas de forma muy concreta, habla de personas electrónicas, como decís, como oísteis, con unas características. El tema de la responsabilidad está analizándose y regulándose, y es un tema que también habrá que tener en cuenta para los robots del futuro. Sea como fuere, en este esfuerzo prospectivo que estamos haciendo, yo creo, ya voy a dar la opinión, ahora al final en las conclusiones de la opinión, yo creo que los robots no creo que tengan una atribución de derechos generales como tienen las personas en las constituciones, ¿no? Constituciones, ¿no? O en las declaraciones internacionales de derechos. No, no creo que haya un elenco completo de derechos en manos de los robots. Yo creo que lo que sí habrá, desde mi punto de vista, no sé, estoy un poco agorero del futuro, un estatuto jurídico específico de esos robots sofisticados, ¿no? O sea, el sistema jurídico va a ser más complejo que el actual, va a ser en malla, con regulaciones solapadas, en malla, más que jerarquizadas, sino en malla, como Internet un poco, ¿no? Como redes, ¿no? En redes jurídicas. Habrá un estatuto jurídico de las personas humanas, similar al que existe hoy en día, ¿no? Con una serie de derechos fundamentales a nivel constitucional. Un estatuto jurídico de las personas robóticas, de los robots, donde habrá que regular su responsabilidad y sus funcionalidades con base en esa libertad de elección que tendrán, los problemas que pueda originar esa libertad de elección, habrá que regular eso. Y después habrá un estatuto jurídico de otros seres vivos, seguramente un estatuto jurídico de los animales mucho más garantista y evolucionado que el actual, y un estatuto jurídico de las plantas que también será más garantista porque el problema medioambiental es cada vez más intenso y problemático, valga la redundancia. Pero claro, este estatuto jurídico, aunque aporte pues, seguridad jurídica, obviamente, ¿no? Porque regule aspectos problemáticos para pacificarlos, va a generar problemas subsiguientes, ¿no? Que no están claros, que yo no tengo claros cómo se resolverán. Por ejemplo, y acabo, y os doy la palabra. Estamos hablando de robots con cierta libertad o con capacidad de decisión en nuestro presupuesto hipotético. Entonces, ¿podrá haber propiedad sobre esos robots? O si esos robots libres son propiedad de alguien, se convierten en esclavos. Una nueva forma de esclavitud. Este es un tema también que habrá que considerar.
O el tema de los transhumanos que decía antes. Si es difícil discernir la separación entre persona física y transhumano, persona que tiene elementos artificiales, a lo mejor va a ser difícil discernir, delimitar el transhumano del robot. Entonces, al final, las tres categorías, a lo mejor tenemos persona física, persona electrónica y transhumano, no tienen perfiles difusos, no perfiles nítidos. Y eso va a ser un problema importante, ¿no? Un problema importante, porque va a ser complicado, creo yo, seguramente, delimitar lo que es una persona en sentido físico, en sentido natural. Cuando, es decir, si tenemos todo artificial salvo nuestro cerebro, eso es una persona en el sentido jurídico que ahora aún le damos, ¿o no? Y si nuestro cerebro, nuestro pensamiento está en un software para vivir eternamente, eso es una persona. El software es una persona. Bueno, esos son temas ya más peliagudos, más complicados, porque no vislumbro cómo serán. En cambio, lo de los robots, como lo vislumbraba, como creo yo, en los presupuestos que va a ser, por eso me atreví a ser más concreto en ese estatuto jurídico, en ese debate, en esos argumentarios a favor o en contra que hice. Bueno, muchas gracias, ese es mi mail. Cualquier cosa, pues me escribís por cualquier cosa y sobre todo, pues ahora, dejo de compartir, pues ahora pues dialogamos. Me he hablado más tiempo de lo que pensaba, pero bueno, dialogamos lo que queráis sobre este tema u otros, ¿no? Miro aquí el chat o me preguntáis, ya veré, ya me decís, gracias. Bueno, antes de empezar con las preguntas y demás, muchísimas gracias, José Julio, sobre todo por presentar un tema tan novedoso e interesante. Entonces, mientras busco alguna pregunta en el chat, me acuerdo de alguna interesante que he leído hasta el momento y alguien creo que ha preguntado que hasta dónde ha avanzado esta idea de regulación jurídica de los robots, en este caso por parte del Parlamento Europeo, de las instituciones europeas. Sí, vamos a ver, las instituciones europeas tenéis que pensar, los que seáis sobre todo americanos, claro, que la Unión Europea, los antecedentes de la Unión Europea son básicamente económicos, ¿no? Es una unión económica, básicamente, lo que se llamaba antes Comunidades Europeas, y después fue cambiando el nombre, para regular de forma eficaz el mercado. Bueno, de eso no se ha desprendido la Unión Europea. Aunque sea un órgano, digamos, ahora una entidad política, claramente, va más allá de lo meramente económico, pero sigue la base mercantilista muy presente. Entonces, la atención prioritaria en todo este tema de la robótica es lo que os dije antes, ¿no? La responsabilidad. Cómo aportamos seguridad al funcionamiento económico del futuro de Europa, donde haya muchos robots que choquen, que generen problemas, que generen importantes consecuencias de responsabilidad en la vida social. Entonces, la idea, en principio, de la Unión Europea es garantía mercantil de seguridad en el tráfico de esos robots, en el tráfico mercantil de esos robots. Pero es cierto que, como digo, como ha evolucionado la Unión Europea hacia ámbitos políticos, también se insiste mucho en la ética de la inteligencia artificial. Esto sonaría, ¿no? Frente a China o Estados Unidos, donde la inteligencia artificial busca eficacia en su desarrollo, en Europa lo que se busca es una inteligencia artificial ética. Por ejemplo, que no genere sesgos discriminatorios en los algoritmos que perfilan personas por razón que sea. Entonces, esa ética, pues sí es verdad que es un límite para la inteligencia artificial y va a ser un límite para la construcción de esos robots inteligentes, ¿no? Porque deberán, como decía Asimov en las 3 leyes de la robótica, que ahora me voy a recordar, uno de sus elementos éticos imprescindibles va a ser no causar daño a una persona, ¿no? No causar daño a una persona. Bueno, esto podríamos debatirlo, pero ya no, eso es más literatura de Isaac Asimov, no derechos. Entonces, la Unión Europea va, por un lado, por el tema de la responsabilidad para garantizar el mercado, y por otro lado va por la vía de la ética de la inteligencia artificial.
estaban haciendo un reglamento es una especie de ley a nivel europeo, un reglamento, sobre inteligencia artificial. Habría desacuerdos, yo creo que la pandemia lo ha retrasado, pero supongo que lo van a acabar aprobando antes o después. Bueno, ahora el tema, la guerra de Rusia también ha parado los trámites legislativos, hay otras atenciones, pero vamos a ver esa línea, ¿no? Esa línea, la Unión Europea no parará en su regulación ética de los robots, de la inteligencia artificial, del avance tecnológico. Lo cual puede ser un poco absurdo, porque nos vamos a quedar atrás de China y de Estados Unidos, seguramente, pero es el precio de los derechos europeos, por decirlo de alguna forma. No te oigo, Óscar. Perdón, que tenía el sonido apagado. Entonces, en el chat, y en relación a esa idea con la que querías concluir sobre el estatuto jurídico de los robots, preguntaba Estela Martín si nos podías concretar algún derecho en relación a los robots. Sí, hipotéticamente, ¿cuál se me ocurre más realista? Pues un derecho de defensa judicial, es decir, si el robot es responsable porque ha atropellado a alguien y lo ha matado, puede incurrir en un delito, imaginaos, ¿no? De imprudencia, lo que sea, y si ha sido producto de su libertad, el responsable va a ser el robot, no el programador. Estamos en el presupuesto que el robot es libre. Bueno, entonces, ¿qué derecho necesita jurídicamente una situación así? Pues un derecho de defensa parecido a la tutela judicial, ¿no? A poder acudir a un abogado, procurador, que lo defienda, ¿no? Ese es el que veo más inmediato, ¿no? O el que veo casi necesario en el marco de exigir responsabilidad al robot. Habrá que darle, insisto, posiciones de defensa de tutela administrativa o defensa judicial incluso. Sí, ese es el ejemplo que es lo más realista a día de hoy, ¿no? A día de hoy. Claro, porque otros derechos generan el problema que os dije antes de la esclavitud, ¿no? Si le damos un derecho de intimidad, por ejemplo, ¿no? Entonces el propietario de ese robot, ¿hasta qué punto puede ordenarle o inmiscuirse en la vida del robot? ¿No? Eso ya es más problemático. No, es que no puede ser esclavo el robot porque es libre. Ahí ya veo difuso el tema. No sé cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Qué sanción? Me están preguntando aquí. No, la sanción sí puede ser una desconexión temporal, puede ser una destrucción, una especie de pena de muerte, ¿no? Sanciones puede haber, ¿no? Incluso pueden ser sanciones económicas. Imaginaos, si los robots son libres, tienen personalidad jurídica, pueden tener su cuenta bancaria, ¿no? Y cobrar o hacer negocios. Entonces podríamos generar pues una responsabilidad también económica. Pero sí, eso lo he leído y ya lo he visto en varios sitios, que hay diversas alternativas de sanción, lógicamente. No sé si ahora quiere intervenir Paul. Claro, en este tema, mientras Óscar detecta, claro, en este tema la clave va a ser cómo deslindamos o cómo separamos, si es posible separar la responsabilidad de los programadores, de la empresa constructora, que a lo mejor es distinta a los programadores, del usuario del robot o del propietario del robot. Es decir, es que aquí, y del robot, hay 6 o 7 situaciones jurídicas diferentes que habrá que discernir o delimitar para atribuir responsabilidad. Bueno, este es un tema también complejo, ¿no? Sí, Paul tiene la mano levantada. Gracias, doctor. Tema complejo. Y de hecho la pregunta en concreto es, ya el mundo y el derecho va hacia lo digital. Entonces, la pregunta en concreto es ahí, ¿cómo influye el denominado metaverso? ¿Cómo estas relaciones jurídico-patrimoniales ya hablan de una personalidad jurídica digital? Y en todo este encuadre de transpolación de derechos vienen las responsabilidades y las indemnizaciones por daños, pero desde lo que usted decía, desde la personalidad, o mejor dicho, la pregunta ahí sería, ¿qué es el metaverso bajo esta lógica? ¿Hacia dónde va la relación jurídico-patrimonial? ¿Y sobre quién recae ese objeto dañoso o esa responsabilidad dañosa ya en estos temas? Sí, interesante. Vamos a ver, el metaverso, con el planteamiento actual
no lo veo muy confuso jurídicamente. Son otras personalidades que personas físicas del mundo físico implementan pues en un mundo digital, ¿no? Una personalidad jurídica digital determinada, pero que tiene un respaldo de una persona física real. Bueno, si ellos así, mientras ellos sea así, no hay mucho problema. Si hay una responsabilidad dentro del metaverso, porque a lo mejor hay un robo, hay criptomonedas y se roban y se compran y se venden cosas y hay problemas jurídicos. Bueno, mientras ese perfil metaversiano, ese perfil digital tenga un respaldo de una persona física detrás, bueno, es cuestión de levantar el velo, es decir, de policialmente hablando, descubrir ese perfil del metaverso a quien corresponde. Eso no es problema, ¿no? Eso es un poco como funciona ahora a veces los perfiles anónimos de internet que roban cosas, ¿no? Que cometen cibercrímenes. Hay que buscar quién está detrás. No, el problema del metaverso que veo que será en el futuro es cuando los perfiles digitales del metaverso sean de robots, o sean de bots, o sean de chatbots, o sean de ciertos software. Entonces, ahí sí que hay el follón jurídico. Ahí es el follón jurídico. Ese perfil no hay una persona realmente, hay una máquina detrás. Ahí sí que la cosa se complica porque ya no es un robot físico que tengas delimitado y que puedes, este es responsable, el coche es el responsable porque lo hemos visto físicamente hablando. No, es un perfil de un robot o de un software oculto, anonimizado, a lo mejor en el metaverso, cuya detección va a ser casi imposible. O sea que yo veo que desde ese punto de vista la gestión jurídica del metaverso va a ser casi pues muy complicada, salvo que la propia empresa establezca estrictas normas de autogestión, por ejemplo, no permitiendo perfiles anónimos, exigiendo, pues, por ejemplo, no sé cómo evolucionará, ¿no? Pero bueno, conociendo al Zuckerberg y compañía, la cuestión es ganar dinero y la ética o la seguridad jurídica es lo de menos. O sea que yo creo que la evolución va a ser hacia lo confuso, ¿no? Hacia lo confuso. Es cierto que cada vez más importante cómo gestionamos las personas físicas nuestra identidad digital. Ese es un tema aparentemente nuevo que tiene que ver con el honor, ¿no? El típico derecho al honor ahora se extiende en lo que se llama identidad digital y cómo la podemos gestionar y cómo la podemos proteger jurídicamente. Bueno, los robots van a tener identidad digital, es decir, los robots físicos, androides, también tendrán redes sociales, también tendrán identidad digital. Pues si son libres para atropellar a alguien, también tienen capacidad de decisión para tener un Twitter o un Instagram. Entonces, por eso decía que el mundo jurídico del futuro va a ser confuso, va a ser estatutos jurídicos solapados y más difíciles de resolver los problemas jurídicos que se plantearán, claro. Gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta más que no hayamos abordado, porque diría que de los temas que se han ido, o de las preguntas que se han ido formulando en el chat, creo que más o menos hemos hablado de todos los temas. Y no sé si alguien más quiere aprovechar para intervenir. Sí, hay cosas interesantes en el chat. Derecho a una cuenta bancaria, sí, claro. Derecho de propiedad. Si el robot tiene autonomía en el sentido de capacidad de decisión y cobra, imaginaos, ¿no? Es que cobra es otro salto jurídico, cobra. Entonces tiene unas relaciones laborales determinadas, tiene un estatuto laboral determinado, por lo tanto va a tener un estatuto de propiedad determinada. Tiene una cuenta y puede tener propiedades. Claro, o sea que otro frente es ese, el patrimonio del robot inteligente del futuro. Otro mundo diferente al de responsabilidad, al del honor, al de la identidad digital que estaba comentando. O sea, ya veis cuántas aristas tiene el tema. La prevención sería inútil. Me están preguntando aquí las sanciones. Bueno, una pena privativa de libertad para el robot, lo veo, si el robot es inteligente y le restringe sus movimientos durante cierto tiempo,
pues es la lógica de la prevención especial del derecho penal. No lo querrá hacer después porque él quiere tener libertad de movimientos. Si aplicamos la lógica de la inteligencia física humana. O sea que tampoco lo descartaría una pena privativa de libertad para los robots. Bueno, pues muchas gracias. Si queréis alguna cosa más, pues sí. Preguntan, claro, nombre, domicilio, patrimonio, pues sí, claro. En esta proyección que estamos haciendo en el 2050, pues lo veo, yo eso lo veo que llegará. Bien, pues entonces te reiteramos las gracias por estar con nosotros, José Julio, por exponer, reitero, un tema tan novedoso que probablemente será uno de los grandes temas de los próximos años. Y a los demás, muchísimas gracias por vuestra asistencia y esperamos contar con vosotros en futuras actividades del Centro de Gobernanza Global. Buenas tardes a todos.